consideraciones generales y ahora sí vamos al informe sobre el coronavirus. Aquí quiero aclarar algo también. Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política. Es lo que los señores nos indiquen, porque luego, por cuestiones políticas, o se minimiza o se exagera. Entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos. Nada de que sale a declarar el presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda, algo que tiene que ver con el coronavirus, no. Aquí vamos a estar, pero siempre con el apoyo de los científicos, de los que saben sobre esto, para que también la población esté tranquila. La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias y de virus. Yo de eso no sé. No soy todólogo, no soy sabelotodo, y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. No pueden haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias. Es un asunto que requiere de especialistas. Entonces, le vamos a pedir aquí a los doctores, que son muy buenos, repito, llevamos ya tiempo atendiendo el asunto muy bien, porque les hacemos caso. A ver qué nos dicen ahora. Gracias, señor presidente, por su apoyo y por su respeto a la ciencia y a la técnica. Como nos pidió el presidente ayer y se comprometió en esta conferencia matutina, aquí estamos las personas que representamos la acción que estamos siguiendo bajo el comando del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, aquí presente. A mí me toca el rol de vocero y por eso estoy dando esa explicación, pero de antemano dejo en claro que este es un trabajo de equipo, no se puede hacer por una sola persona. Y aquí participan numerosas personas de instituciones nacionales y también del apoyo internacional. Quisiera, con el permiso del presidente, presentar a los que están aquí presentes. Está mi maestro, el secretario de Salud, que ya todo el mundo lo conoce. Está el señor Cristian Morales Furiman, quien es representante de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud en México, y que en unos minutos nos va a comentar sobre la perspectiva internacional. Está la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México y experta en salud pública. Está el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, epidemiólogo y director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud y también epidemiólogo.
Está el doctor José Luis Salomía Segarra, quien es el director general de epidemiología, es el coordinador técnico de la respuesta y es también epidemiólogo. Está el doctor Gustavo Reyes Terán, quien es especialista en infectología y medicina interna, investigador nacional, experto en virología. La doctora Aletze de la Torre, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, pero ella es infectóloga, especialista también en salud pública y experta en preparación y respuesta ante epidemias. Está la doctora Lorena Rodríguez Bores, quien es secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, psiquiatra, experta en el manejo de crisis emocionales, tanto en el campo individual como en la salud pública mental. Está el doctor Jean-Marc Gabastú, quien es asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud para Bioseguridad y Respuesta a Emergencias. Y está el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Control de Enfermedades y Programas Preventivos, y es epidemiólogo también y experto en salud poblacional. A continuación, ellos, bueno, solo para dejarlo nuevamente claro, ellos representan los puntos de coordinación de una amplia respuesta que involucra a diversas instituciones nacionales y ha habido un diálogo muy fluido con los institutos nacionales de salud que coordina el doctor Reyes Terán, con los investigadores nacionales y más de 3,000 expertas y expertos en el campo de atención médica, enfermedades virales, que provienen de las instituciones públicas de investigación y enseñanza superior. Entrando en materia, en el primer mapa, este mapa lo produce todos los días la Organización Mundial de la Salud, nosotros simplemente lo replicamos para fines de coordinación o comunicación, y se representa la situación actual de la distribución del coronavirus 2019 hasta el corte de ayer por la tarde. Se han acumulado más de 118,000 casos, 80,000 de ellos, casi 81,000, fueron registrados en China, 37,000 fuera de China y han fallecido, muy desafortunadamente, 4,292 personas. Esta situación, como conocen ustedes y conoce el pueblo, cambia cada día de acuerdo a la evolución o el avance de la epidemia, y lo que vamos a ver es que distintos países tienen ya al menos un caso. Hasta el momento se han registrado 105 países, gruesamente la mitad del mundo, que tienen al menos un caso, y en 10 países existe transmisión comunitaria activa. Esta transmisión comunitaria la explicaré en un minuto, la hemos comentado todos los días. Se trata de un fenómeno en donde ya no solamente hay casos importados, sino que en el propio país hay distribución de contagios. No es el caso de México, como lo voy a explicar y lo hemos dicho todos los días. Lo que a continuación quiero señalar es 4 ejemplos de estos países, 4 de los 10 que tienen transmisión comunitaria, y representar 2 ideas fundamentales. Una, las acciones que están tomando de acuerdo a el estado que se encuentra la epidemia, que es de transmisión comunitaria sostenida, y lo segundo, el periodo que en general ha transcurrido entre la detección del primer caso y la entrada a este periodo de transmisión comunitaria. Esto es de especial interés para entender la situación en México y no empezar con conjeturas de que resulte sospechoso que estemos en una fase de importación. Verán ahorita las similitudes con el resto del mundo. En España tienen ya transmisión comunitaria y la mitad de los casos están en la capital del país, en Madrid, y en Madrid se han tomado algunas decisiones de restricción de movilidad y concentración de población, especialmente en las escuelas y sitios de congregación pública. ¿Por qué razón? Porque están en la etapa 2 o escenario 2 que hemos comentado todos los días y va a ser la última diapositiva que hoy presentemos. En España, como se ve en la siguiente imagen, esta es una curva epidémica, es la representación del número registrado de casos en esta situación día por día. Lo que pueden ver ustedes es en el extremo el primer caso, y el primer caso en España ocurrió el 1 de febrero y han transcurrido 27 días hasta el momento en que entran en transmisión comunitaria.
En la siguiente diapositiva está el caso de Francia. En Francia tienen también propagación y brotes comunitarios, están en el escenario 2, pero no han tomado medidas tan restrictivas como las de España. Con ello lo que quiero destacar es que, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, y seguramente lo dirá el representante en México, cada país toma decisiones de acuerdo a su realidad. Esta realidad incluye qué tanta capacidad existe en la parte de salud pública para hacer las 3 medidas fundamentales de contención, que son la detección temprana de los casos y su diagnóstico, el aislamiento de los propios casos y el estudio de contactos. Además, por supuesto, de la comunicación pública, que algunos países decidimos tenerla de manera continua, todos los días, en algunos casos 2 veces al día, como precisamente ocurrirá hoy. Ese es el caso de Francia. La curva epidémica de Francia, que es esta representación de los números de casos por día, lo que nos muestra es que Francia empezó el 25 de enero con la detección de su primer caso y pasaron 31 días hasta que llegó al punto de transmisión. Lo que representan estas gráficas es, en la línea roja, los casos que se han acumulado, en la línea verde, los casos que se registran día por día y por eso tienen mayor variación, y en la línea amarilla o dorada, el porcentaje de muertes respecto a los casos identificados. En el siguiente ejemplo es Alemania. En Alemania tenemos también una situación en donde hay propagación comunitaria, pero mucho más focalizada en comparación a lo que ocurre en España, por ejemplo. Y esta transmisión comunitaria lo que les ha llevado es a medidas de restricción como evitar viajes que no sean esenciales y algunos cambios en la legislación laboral o en las regulaciones laborales que permitan facilitar que no existan concentraciones masivas en la medida en que en los trabajos se puedan optar por opciones a distancia. Un buen número de trabajos permite, por la naturaleza del trabajo, que no es manual, hacer el trabajo a distancia, y esto es una opción que siempre es posible considerar en la salud pública. En Alemania, como se ve en la curva epidémica, Alemania detectó su primer caso también el 1 de febrero y transcurrieron 28 días hasta el punto de inicio de la curva epidémica ascendente. La siguiente tenemos la situación de Estados Unidos. Aquí lo destacamos por los anuncios recientes que ocurrieron ayer por la noche en voz del presidente de ese país vecino. Destacamos, en Estados Unidos existe transmisión comunitaria. Como ya dijimos, transmisión comunitaria es que no solamente las personas que adquirieron el virus fuera son casos, sino también los contagios que inicialmente ocurren. Generalmente esto ocurre en pequeños brotes comunitarios. Y destacamos, y por eso está el mapa de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país extraordinariamente extenso territorialmente, que tiene más de 300 mil millones de habitantes, perdón. Ya con la dimensión de China se confunde uno. 300 millones de habitantes, gruesamente 3 veces la población de México. Y vean ustedes cómo hasta el momento la epidemia está concentrada en 4 estados: Washington en el noroeste, Nueva York en el noreste, Oregón y California. Y esta transmisión comunitaria es importante considerarla también en proporción de la población. En su momento lo habíamos presentado para el caso de China. China, con esos 80,000 casos y una población de 1.300 millones de habitantes, el número de casos representaba el 0.001% de la población. Lo enfatizamos porque, sin minimizar la importancia de esta epidemia, que quede muy claro, sin minimizar la importancia de la epidemia, a veces los números nos llevan a pensar que cuando un país tiene casos, ya es todo el país. Y la realidad epidemiológica es que no. Y por eso el doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, ayer señalaba la importancia de no perder la oportunidad de seguir utilizando las medidas de contención en salud pública, la detección temprana de casos y su diagnóstico, el aislamiento y el estudio y contención de los contactos. Veamos la curva epidémica de Estados Unidos. Estados Unidos detectó su primer caso el 23 de febrero de
este año y pasaron 33 días hasta que llegó a esta fase de ascenso en el número de casos con transmisión comunitaria. Centrémonos ahora en México. México, con lo que hemos informado todos los días, hasta el momento ha tenido 12 casos. Ahí vean la inconsistencia, es un error de la gráfica o de la diapositiva. Arriba dice 11 casos, agregamos en este lado la cuenta porque ayer por la noche, justo mientras estábamos en la conferencia de prensa, el Estado de Nuevo León anunció el caso número 12. Estas desfases de información no deben preocuparnos. Hemos destacado que los gobiernos estatales son libres y soberanos, los gobernadores y las gobernadoras son autoridades sanitarias y, por supuesto, pueden tener la necesidad de informar tempranamente los casos conforme se detectan en los estados. No hay ningún problema porque nosotros hacemos un corte de información a mitad del día y entonces incluimos los casos que hasta el momento estén registrados. Puede ser que al día siguiente haya otros nuevos que están en estudio y se completa su estudio. De estos casos confirmados, quiero destacar que todos han sido casos leves, excepto uno que permaneció 24 horas en atención avanzada y después pasó a atención general y después de 4 días fue dado de alta en un hospital. Todos los demás han tenido una condición leve. Hoy todavía no está en la estadística, pero hoy nos informan que están estudiando un caso adicional nuevo, será el número 13, que está en cuidado especial porque es un hombre de 71 años que pudiera estar teniendo una enfermedad más avanzada. Lo digo porque hemos destacado que la distribución del comportamiento de esta enfermedad en la población es la siguiente: 8 de cada 10, 80%, van a tener una enfermedad leve o tan leve que no se den cuenta o que no nos demos cuenta y lo tengamos. Esto precisamente hace sentido de lo que declaró ayer la canciller alemana Angela Merkel cuando decía hasta 70% de la población alemana va a estar infectada. Sí, en todo el mundo lo más probable es que hasta el 70% de la población esté infectada. Pero es indispensable, es muy importante que la población, todos ustedes, distingan infección, que es que el virus entró al cuerpo, de enfermedad. Hay muchísimas situaciones de salud que tienen esa diferencia. Un virus que puede entrar al cuerpo, el cuerpo responde con el sistema inmune, el sistema de defensas, genera anticuerpos, elimina al virus y no nos enteramos que lo tuvimos. En este caso puede ser hasta 80%. 15% de las personas puede ser que tengamos una enfermedad que sí nos demos cuenta, porque tengamos la versión leve de la enfermedad. ¿Cuál es esta? Dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, fiebre, 38 o más grados generalmente, y dolor de músculos de huesos, dolor de cuerpo y una sensación de fatiga. Como hemos dicho, esto se parece a la influenza, se comporta igual, es un virus distinto, pero se comporta igual que la influenza. Y 5% de la población pudiera tener una situación delicada o incluso grave. También puede haber muertes, pero afortunadamente es la minoría de personas. 5% decimos puede tener la necesidad de servicios hospitalarios, de estar internados porque tengan una inflamación de los pulmones, una neumonitis, y esto puede ser una situación que hay que tener el mayor cuidado. Destaco quiénes son estas personas que están en riesgo de complicarse, porque a estas personas hay que cuidarlas, se tienen que cuidar ellas mismas, pero todos tenemos en las familias, en las comunidades, estar atentos de atender a esas personas. En primer lugar son las personas mayores de edad, igual que en la influenza, también los niños menores de 5 años, también las mujeres embarazadas. Nunca dejaré de destacar a las mujeres embarazadas. Para coronavirus no hay una demostración científica directa de que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo, pero conocemos ampliamente que la influenza es mayormente de preocupación en las mujeres embarazadas porque se pueden complicar, y otras enfermedades por virus también pueden afectar más gravemente a las embarazadas. Entonces, cuidar a las mujeres embarazadas. Las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión,
la presión arterial alta, enfermedades crónicas del corazón, enfermedades pulmonares como el enfisema y la bronquitis crónica. Esto importante, fumar es uno de los grandes males de la salud pública. El cigarrillo y también los vapeadores se asocian a problemas de salud importantes. Entonces, las personas que tienen enfermedad pulmonar, una de las causas muy comunes es fumar. Y entonces, las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica hay que cuidar porque se pueden complicar. Enseguida voy a decir qué es lo que hay que hacer, por supuesto. Y también, finalmente, pero no menos importante, las personas que tienen deprimido el sistema inmune, que no responde sus defensas, porque tengan cáncer, porque usen quimioterapia para el cáncer, porque tengan enfermedades reumáticas y usan esteroides y otros medicamentos que deprimen el sistema inmune, o que tengan, por ejemplo, infección avanzada o de largo plazo por el virus VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, y que tengan su cuenta de CD4 muy baja. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué consiste cuidarlos? Consiste cuidarlos en tener especial atención, y esto es importantísimo porque nos permite además que la atención sea más eficiente. Voy a poner dos situaciones comparativas. Quien no tenga las situaciones que acabo de describir, ya sea por la edad o por el estado de salud o la condición de embarazo, generalmente, ya dijimos, va a tener una enfermedad leve. Y estas personas no es indispensable que asistan a atención médica. ¿Esto por qué es importante? Porque en la medida en que no asistan a atención médica para una enfermedad leve con bajo riesgo de complicarse, ayudan a que no se saturen las unidades de salud, privadas o públicas. Y esto es muy importante para el manejo de una epidemia en momentos donde se requiere cuidar que haya oportunidades de tratamiento para quien sí es indispensable que reciba valoración y atención médica. Entonces, quien es joven sin enfermedades crónicas y no está embarazada, se puede mantener en una observación. Hemos puesto siempre a disposición el número 800 0044 800, Unidad de Inteligencia Epidemiológica, para que se les dé asesoría si existen dudas. En cambio, quien tenga edad avanzada, digamos arbitrariamente mayor de 60 años, menor de 5 años, sea mujer embarazada o tenga las enfermedades crónicas que he mencionado y hemos mencionado siempre, sí necesita tener cuidado porque podría empezar con dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se manifiesta porque empieza a faltar el aire, hay una sensación de que no se está respirando adecuadamente, o puede haber dolor de pecho, o puede haber mucha somnolencia. Entonces, estos son algunos signos de alarma que harían que una persona con estas situaciones deba ser llevada a valoración médica. Pero los adultos mayores, cuanto antes, mejor, para tener un cuidado extremo de esta población. Cierro explicando, como lo pidió el presidente, las intervenciones que hemos planeado y preparado y que estamos ejecutando desde que inició esta epidemia en China. Cuando solo había 44 casos en el mercado de Wuhan, en China, para México eso ya era una señal relevante de salud pública. A partir del 3 de enero empezamos preparativos utilizando las capacidades institucionales de México y la capacidad de convocar a los agentes sociales como los investigadores, investigadoras y demás especialistas. Tenemos, producto de esa preparación, tempranamente durante el mes de enero produjimos 3 documentos técnicos que son indispensables. En orden como aparecen de izquierda a derecha en la pantalla: el lineamiento de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio. La Organización Mundial de la Salud nos ha felicitado por ser el primer país que en la región adoptó la técnica diagnóstica, aún con nuestros propios medios o recursos, con nuestro fabuloso Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Y el protocolo de vigilancia es precisamente el que incluye las recomendaciones técnicas específicas para la detección de casos, su aislamiento, su confirmación diagnóstica y el seguimiento de los contactos. El segundo documento que está en medio es la guía de manejo médico, de manejo clínico. Este documento es indispensable para que la atención en las unidades de salud
tanto públicas como privadas, se haga con los estándares científicos internacionales basados en evidencia. Cuándo se debe escalar la atención, qué medidas se pueden usar para lograr la recuperación pronta de las personas. Y el último documento es también muy importante porque es la guía o el proceso de prevención de infecciones por el virus coronavirus nuevo en los distintos espacios. Tanto en los hospitales, ayer nos preguntaban qué medidas de precaución deben usar el personal de salud y hemos destacado por la bioseguridad. No es una situación, el mecanismo de contagio de este virus es por vía respiratoria y por gotas de saliva, y entonces no se requieren estos trajes de protección extrema. Aunque esos son muy alarmistas o notorios en los medios de comunicación, no hay ningún fundamento científico para que se deban usar esos trajes en el manejo de las personas. Lo mismo los cubrebocas de alta eficiencia, los N95, esas como conchitas blancas que se ponen de cubrebocas, se usan para personal especializado que está en contacto directo con los pacientes. El resto, tanto del personal de salud como personal en general, no necesita tener ningún cubrebocas, tampoco la población. Hemos enfatizado que el cubrebocas quirúrgico ordinario no es un mecanismo de precaución para quienes quieren protegerse. Sí es un mecanismo que ayuda a la prevención si lo usa la persona enferma. Y hemos recomendado también 3 elementos críticos: lavarse las manos continuamente con agua y jabón o utilizando alcohol gel de 70% o más. Segundo, respetar el estornudo de etiqueta, ya dijimos, el famoso achú en el ángulo del brazo, para evitar que en la mano transmitamos las secreciones respiratorias con el virus. Y tercero, si se está enfermo, quedarse en casa, ayudar a la comunidad, a la familia, a los vecinos, a las colegas del trabajo, a que no se contagien, quedarse en casa, autoconfinarse. En esta preparación, en la siguiente diapositiva, vemos la fase 2. Esa fue la fase 1, crear los documentos. La fase 2 fue un diagnóstico de la situación que guarda el sistema de salud, pensando específicamente en coronavirus. Y aquí es el inventario de ventiladores mecánicos, de camas de hospital, de unidades de terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido una excelente colaboración de los gobiernos estatales, sus gobernadores, las gobernadoras, sus secretarias y secretarios de salud. Tuvimos reuniones de coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, tuvimos el Consejo Nacional de Salud que convocó el doctor Alcocer en la sesión ordinaria, y esto nos ha permitido tener estos diagnósticos. La fase 3 es la fase de prueba, poner a prueba toda la preparación. Como esto lo habíamos planeado nosotros, ya estaba calendarizada y empezó 2 días antes, justo de la detección del primer caso. Y esto incluye ensayos, simulacros, evaluaciones. Destaco las que condujo la Ciudad de México, que aprovechó planes de preparación que tenía para diversas emergencias y las canalizó para realizar los simulacros para calibrar la capacidad de respuesta rápida de esto. En otros estados también se han hecho este tipo de simulacros y hay planes específicos de reconversión hospitalaria y de expansión de la capacidad hospitalaria en prácticamente todos los estados. La siguiente, un elemento crucial, y lo digo como alguien que vivió de manera muy directa la pandemia de influenza de 2009, es la disciplina, el orden, la claridad de comunicación y la transparencia. Estos son ingredientes específicos. Por eso no me restrinjo en agradecerle al presidente lo que ha dicho del respeto a lo que representa el orden y la autoridad científica en esta materia. El secretario de Salud, como secretario, es además el presidente del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que es la instancia que coordina al sector salud y coordina a los demás sectores de la administración pública, tanto nacional como estatal y municipal, para esta respuesta. Tenemos los componentes, de manera muy rápida los indico en orden inverso de las manecillas del reloj, empezando por donde dice vigilancia epidemiológica. Fuimos creando el protocolo de vigilancia, luego el protocolo de atención médica que ya señalé, también la promoción de la salud. El director de promoción de la salud ha estado elaborando con su equipo una gran cantidad de materiales
Todos estos son disponibles al público y ayudan a resolver la mayoría de las dudas que tiene la ciudadanía sobre qué se debe hacer. La página web es la página del gobierno, gov.mx/coronavirus. Así de fácil, gov.mx/coronavirus. Y ahí aparece toda la información que se ha producido. Hay una parte que es para uso general y hay una parte que es para profesionales. Ambas son públicas y ustedes como periodistas pueden consultar toda esta información y resolver la gran mayoría de las dudas al respecto, pero además esto nos ha ayudado a hacer una divulgación. Esta idea de que no hemos divulgado suficiente no está amparada en la realidad, porque todo esto lo hemos informado a veces hasta 2 veces al día en esta tribuna, más otras conferencias de prensa y comunicados que hacemos todos los días. La sanidad internacional es importantísima, todavía persistían por ahí algunas inquietudes respecto a los aeropuertos. Desde el principio hemos alineado las unidades de sanidad internacional, particularmente en los aeropuertos internacionales que reciben viajes en su momento de China y hoy de cualquiera de los 10 países con transmisión activa. Hoy vamos a escalar, como estaba planeado desde el inicio, el tamizaje. El tamizaje es esta identificación temprana de las personas que pudieran tener síntomas a través del monitoreo de temperatura y a través del interrogatorio de síntomas. Esto lo hicimos desde el principio, pero no se notaba porque estaba focalizado a los vuelos que venían de China. Hoy va a ser más notorio porque hay vuelos que vienen de 10 naciones con transmisión activa. Entonces, esta es la idea. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. Además, son contrarias al Reglamento Sanitario Internacional y su esencia, que de manera muy formal indica que hay que usar las medidas científicamente válidas, apropiadas a la situación y sin alterar el comercio internacional o la movilidad de las personas. Entonces, no se considera eso, pero sí hay muchísimas otras medidas útiles que son las que hemos puesto en práctica. La parte administrativa financiera es un grupo de trabajo. Agradecemos también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a través de Oficialía Mayor nos ha ayudado a el flujo pronto de del presupuesto para la adquisición de insumos y también a la compra consolidada de insumos. Esta es importantísima, también fue acordada en el Consejo Nacional de Salud tener una compra consolidada. ¿Por qué razón? Porque si empiezan las compras de pánico, tanto por parte de la población como por parte de las instituciones o los gobiernos estatales, se vicia el mercado y puede ser que en una entidad federativa se compre de más por una sensación de pánico y en el estado vecino se quede sin recursos, sin materiales. Dinero no falta. Agradecemos también las instrucciones claras del presidente para no menoscabar los recursos que son necesarios para esto. Y la adquisición de insumos se hace de manera organizada, bien concertada y fundamentada técnicamente. Termino con los últimos 3 de manera muy rápida. Tenemos los lineamientos para los equipos de respuesta rápida. La doctora Alexia de la Torre y colegas de los Institutos Nacionales de Salud y del Seguro Social nos han integrado esta guía. Estos equipos de respuesta rápida lo que ayudan es en las comunidades, sobre todo las más apartadas, que pudieran tener dificultades de acceso a los servicios, poderlos auxiliar para detectar oportunamente si ocurre un brote y se necesitara llegar a movilizar a las personas. La respuesta institucional es la coordinación, que mencionaré en la siguiente diapositiva. Cierro esta diciendo investigación científica. La investigación es muy importante, no es una curiosidad nada más, sino que la investigación ayuda a responder preguntas específicas que son relevantes para orientar la respuesta de salud pública en México y en el mundo.
Mi agradecimiento, además del doctor Gustavo Reyes Terán, que ha coordinado este grupo, a todas las investigadoras e investigadores que lo conforman y a la doctora María Elena Álvarez Builla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha estado muy de cerca apoyando toda esta iniciativa. Respecto a coordinación, aquí está el marco de disciplina institucional de acuerdo a las competencias. El Consejo Nacional para la Seguridad en Salud se estableció precisamente para estas circunstancias hace ya varios años. Y este comité tiene sus comités estatales que los presiden los secretarios, gobernadores y gobernadoras, y su correspondiente en el nivel municipal que está en las jurisdicciones sanitarias. Hay una perfecta alineación de estos órganos de coordinación y aquí reconozco y agradezco a David León, el coordinador general de Protección Civil, porque él preside el Comité Nacional de Emergencias y hay una organización para que el Comité Nacional de Emergencias le ha transferido la responsabilidad de la parte que le toca a Salud, para que Salud coordine todo en el contexto de este Comité para la Seguridad en Salud, y el Comité Nacional de Emergencias se mantiene expectante y en apoyo a la respuesta sanitaria. Las últimas dos son importantes para visualizar los escenarios. La siguiente, por favor. Como hemos dicho, existen 3 escenarios. Dicho sea de paso, estos 3 escenarios son exactamente los mismos que la Organización Mundial de la Salud presentó en su documento publicado el 7 de marzo. Son los escenarios que nosotros habíamos identificado desde enero con nuestra preparación. Escenario 1, importación. Son pocos casos, vienen de fuera los contagios, es decir, se contagiaron fuera del país. Hasta el momento de estos 12 casos, tuvimos los primeros 7 cuya fuente de infección fue en Italia y los otros 5 que han sido de Estados Unidos o de España. Vamos a tener más, pero estos casos se contagian fuera. Todavía puede ocurrir que contagien a lo que se llama segunda generación, que es sus familiares directos o sus amigos cercanos, sin que estos a su vez contagien. En la medida, y retomo lo que decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, en la medida que detectemos estos casos y analicemos a sus contactos, nos vamos a permanecer en el escenario 1. Pero desde luego nunca hemos descartado la posibilidad de que entremos a escenario 2 o incluso el 3. El escenario 2 es dispersión comunitaria. El contagiado por el viajero ya contagió a alguien más, pero todavía existe la posibilidad de rastrear las cadenas de transmisión. Cadena de transmisión no es otra cosa que una persona contagia a la siguiente, esa contagia a la siguiente y así sucesivamente. Y se van numerando las generaciones de acuerdo al número de contagios que van ocurriendo en el interior del país. Mientras podamos rastrear esas cadenas de transmisión con el mismo método que es el estudio de contactos, podemos mantener en resguardo la epidemia. No quiere decir que no exista, existe en México desde el 27 de febrero, pero se mantiene en ese elemento de contención. Ahora, puede ocurrir que esa contención en algún momento sea muy difícil porque haya centenas de casos. Ese es el escenario 2. Y esto requiere que entren ya otras medidas de salud pública como los filtros escolares, los filtros de trabajo. Los filtros no es otra cosa que al momento de la entrada a la escuela o al trabajo hay unas personas dedicadas que con un entrenamiento mínimo pueden preguntar por los síntomas y si alguien tiene síntomas, fiebre, tos, etcétera, se le sugiere ir a casa, ya sea un niño en la escuela, un joven en la universidad o una persona en su trabajo. Además, podríamos pasar al escenario 3. En el escenario 3 ya se cuentan los casos por miles. Evidentemente se vuelve mucho más difícil el poder rastrear a todos los contactos y ponerlos en aislamiento si desarrollaran la enfermedad. Y entonces aquí son mucho más importantes otras medidas de manejo comunitario que podrían implicar la restricción de congregaciones masivas. Esto quiere decir cancelar festivales, cancelar ferias, cancelar maratones, cancelar carreras, etcétera. Importantísimo, esto se tiene que hacer de manera analizada, selectiva, de acuerdo al riesgo. En 2009, con la pandemia de influenza,
hubo confusiones y se pasó directamente de la instrucción de cerrar la movilidad en la Ciudad de México y zona metropolitana a cerrar espacios públicos en todo el país, sin que fuera necesariamente lo más adecuado. Y aquí viene lo que dijo el presidente también, porque muchos de los criterios ya en la operación estuvieron gobernados por el miedo y por la política, no por la técnica. Si nos mantenemos disciplinados, podemos hacer un esquema muy ordenado de cancelación o restricción de espacios públicos de acuerdo al riesgo. Lo voy a ilustrar con una feria emblemática, la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. En esta feria, que ocurrirá en la segunda semana de abril, existe la idea de si tendría que cancelarse ya desde ahorita. La respuesta es no. Estamos en el escenario 1 y no tenemos por qué anticipar la instrucción de cerrar la Feria de San Marcos, porque entonces tendríamos que estar cerrando todos los eventos públicos de una naturaleza semejante. Eso no quiere decir dejar a libre evolución ni a la Feria de San Marcos ni a todo lo demás. Los gobiernos estatales nos han compilado una lista muy exhaustiva de eventos de congregación masiva, ya sea aquellos que son organizados por los gobiernos estatales o los que son organizados por entidades privadas. También para el gobierno federal, con la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos una lista de eventos donde el gobierno federal es el convocante o el patrocinador. Y lo que estamos identificando es los distintos patrones, las distintas características que hacen elegible a un evento para ser cancelado de acuerdo a cuántas personas asisten, de qué nacionalidades vienen y en qué momento del periodo epidémico se pudiera presentar. Cerrando con el ejemplo de San Marcos, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, de momento no hay necesidad de cancelarla, pero el gobierno estatal está tomando una actitud totalmente responsable en que calcula el momento en donde su posible cancelación fuera necesaria, si es que se llega al caso, y que no tenga impactos económicos importantes por cancelar sin previo aviso. Ese es el balance de situación. Termino. Tenemos aquí la gráfica de la respuesta con los escenarios esperados en México. Aclaro, estos no son números reales, por eso no tiene ningún indicador de números. Es solo para visualmente ver la trayectoria del comportamiento epidémico. Destaco que nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero. En nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria. Sin embargo, si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté, en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria. Lo hemos dicho siempre, no debe resultar o haber ninguna inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de 1000. Esta es la realidad y estas son las fechas. En el momento, en el minuto en que detectáramos que hemos entrado a transmisión comunitaria, lo vamos a decir, no solamente por una convicción ética de transparencia, sino porque es indispensable como parte de la respuesta científica y técnica a la epidemia. Y en la última diapositiva es nuevamente lo que presentamos todas las tardes en la conferencia de las 7 de la noche, son los escenarios. Vean ustedes, estamos en el escenario de importación viral, la zona verde, pocos casos y todos son importados. En esta situación ninguno ha sido grave y ninguno ha requerido más que un periodo muy corto de hospitalización. Por lo tanto, no se necesitan restricciones de movilidad o de congregación masiva y para ciertos espacios lo importante es la difusión, la divulgación de medidas de prevención y control. Ya se deben y se pueden y se están haciendo preparativos en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para disponer el entrenamiento para los posibles filtros. En el escenario de dispersión comunitaria, la zona amarilla en el centro de la diapositiva, se ve que en las escuelas y los trabajos se podría necesitar ya empezar con estos filtros. Dicho sea de paso, no hay problema si se empieza ya desde ahorita, pero en ese momento se vuelven más importantes. Pero no hay restricciones críticas de eventos públicos, excepto en los lugares donde hay transmisión comunitaria. Y por eso se llama transmisión comunitaria, porque ocurre en comunidades. Esto podría llegar a ser al nivel estatal o incluso municipal, sobre todo las partes metropolitanas.
y podría requerir la recomendación de cierre de estos espacios públicos. No necesariamente en el estado vecino o en todos los demás estados se debe hacer. La última, la transmisión epidémica, en donde ya hay una dispersión generalizada del virus. No son rastreables las cadenas de transmisión y cobra una mayor relevancia este tema de la suspensión de actividades públicas.